La clase de hoy vamos a ver lo que es 3D Max. Y yo voy a ocupar la versión de 3D Max 2020 para Windows. Esa es una de las características. No existe para Mac. Si queremos ocupar en Mac, debemos dividir el disco para tener la partición en Windows y la otra en Mac. Entonces en esta vez vamos a ocupar únicamente Windows. Les decía que es la versión 2020. Esta versión es con licencia estudiantil, es decir, por docente o estudiante uno puede adquirir una licencia gratuita por un año en Autodesk. Entonces ese proceso es bastante sencillo. Hay que entrar a la página de Autodesk, registrarse y descargar el programa. Lo que pide son unos documentos que validen que es estudiante o docente y nos dan automáticamente una licencia de uso de un año. Entonces cuando nosotros abrimos el programa, generalmente nos sale esta interfaz y esta ventana de inicio, que por el momento está activa. ¿Cómo la podemos desactivar? Pues aquí dice que se muestre la ventana al inicio. Yo ya la he ocupado muchísimas veces, entonces la voy a desactivar. La próxima vez que abra el programa no se va a abrir esta ventana. Y estas son instrucciones a nivel general que nos da y enlaces a algunas páginas que son interesantes de Autodesk. Hay tutoriales, cursos de aprendizaje del programa, y en estas versiones actuales nos deja escoger el idioma que nosotros queremos ocupar. No hay español, no hay hasta el momento en ninguna de las versiones fue lanzado en español. Alemán, inglés, francés, chino, coreano, japonés, portugués, pero no hay español. Entonces en inglés siempre lo estamos ocupando, entonces no ha habido ningún problema, es un inglés bastante entendible para nosotros. Entonces esta es la ventana de inicio, la desactivé y le voy a cerrar. Ahí se nos abre el interfaz de 3D Max, que al inicio pues un poco asusta tantos botones y herramientas que tiene, pero con la práctica pues bastante fácil de manejar, no fácil, sino perdón, bastante eh, práctico de ocupar, con mucha práctica, eso sí. Entonces se encuentra dividido en estas secciones la interfaz. Estas cuatro ventanas de aquí, este espacio de aquí es donde se realiza el dibujo en 2D y 3D. Estas cuatro ventanas que tenemos de entrada nos lanza esto, que es la ventana donde se indica la perspectiva, la ventana de la vista frontal, la ventana de la vista superior y la ventana de la vista lateral, la ventana izquierda. Este es el menú de herramientas, ya lo veremos en su momento. Aquí también está el menú de herramientas y modificaciones, se ubica en este sector de acá. El menú superior, aquí tenemos más herramientas y más opciones del programa, y en la parte inferior, esta parte de aquí que estoy señalándole, esta regla es para realizar animación, y tenemos mezclado otras herramientas que nos permiten ubicar el objeto en diferentes posiciones, y este de conjunto de acá de herramientas que también nos sirve para realizar visualizaciones de los objetos. Eso a nivel general. Lo principal que nosotros debemos saber es dónde está cada tipo de herramienta que vamos necesitando. Una de las que nos podemos sacar bastante provecho es acá donde dice archivo file. Están todas las herramientas resumidas para salvar, para crear un archivo nuevo, para abrir uno, salvar y salvar como, y el menú preferencias. Por ejemplo, voy a abrir en preferencias, se nos abre una ventana con muchas pestañas de los cuales nos ayudan a configurar la programación del software 3D. Por ejemplo, aquí en esta pestaña general, esto es importante que lo tengan activo. Donde dice general, pestaña general, dice los niveles. Se trata de que nosotros podemos dar hasta 20 veces control Z de las operaciones que vayamos realizando. Podemos darle clic hasta 20 veces, se regresará 20 pasos, y cuando llegue al paso 20 atrás ya no podrá regresar más. De aquí lo vamos configurando. Es bueno dejarle solo en 20, no hay necesidad de hacerlo de más ni tampoco de menos, pero por si acaso si quiere aumentarle un poquito más el nivel a unos 30, 40, pues también no lo van a poner en 100 tampoco,
Sería muchísimo memoria que necesita la computadora para guardar 100 pasos atrás. Entonces, hasta que se acostumbren pueden poner en 30 o 40. Yo lo voy a dejar como viene en 20. Ese sería como primer paso. Otra de las partes importantes que deben tenerlo activo es esto. Nos dirigimos a la pestaña de files o archivos, a la parte de abajo, y debe estar activado el auto backup. Debe estar activado. Significa que guarde una copia de lo que seguimos haciendo, independientemente de que nosotros le pongamos guardar. Entonces el programa automáticamente lo va a seguir guardando. La cantidad de veces dice que 3, con intervalos de 5 minutos. Es decir, que si yo guardo el programa a las 10:30, a las 10:35 va a ser una copia, a las 10:40 va a ser otra y a las 10:45 otra. Cuando llegue a las 10:50 borrará la de las 10:35 e irá sucesivamente guardando copias en un número de 3. Esto nos permite, en caso de que nos olvidemos de guardar o que el programa se nos cierre o la computadora tenga algún tipo de inconveniente, podamos recuperar una copia de seguridad de lo que seguimos haciendo con intervalos de 5 minutos. No perderemos todo el trabajo, sino que lo que hayamos hecho máximo 5 minutos atrás lo tendremos guardado. ¿Cómo se va a llamar esto? Se llama Auto Backup y se ubica acá. Voy a abrir esta ventana. Nosotros abrimos la ventana del explorador de Windows, nos vamos a los documentos, buscamos lo que dice 3D Max 2020 y acá en esta carpeta que dice Auto Backup. Miren, aquí está lo que les hablaba, 3 archivos que se han guardado con intervalos de 5 minutos en cada uno de ellos. Esto automáticamente se sigue escribiendo uno sobre otro, entonces nos permite tener una clase de seguridad en lo que hacemos. Eso es importante, tener activo el auto backup y los niveles que uno puede regresar haciendo control Z. Ahora, lo siguiente, vamos a lo que uno siempre le recomienda es cuando apenas abrimos un archivo, es configurar las unidades en las que vamos a trabajar. En 3D Max las tenemos en la sección de acá, Customize. Aquí abrimos esta ventana y buscamos lo que dice Unit Setup. Damos un clic y suele aparecer así, activo en el sistema métrico, o tal vez está activo acá. Tenemos 3 tipos de opciones, 4 con esto, para configurar las unidades. En esta que dice unidades genéricas, no nos da ningún tipo de unidad. Por ejemplo, si una figura mide 100 centímetros, únicamente aparecerá como el valor de 100, que nosotros lo interpretaremos a lo que nosotros queramos, porque no nos va a dar ningún tipo de unidad, solamente es un número. Aquí nosotros podemos colocar, según nuestras preferencias, podemos decir que una unidad valga tanto, un centímetro valga 3 pulgadas, cosas así que nosotros queremos personalizar. Esto casi no se lo ocupa. Pies, pulgadas, fracciones de pulgadas, fracciones de pie. Entonces lo encontramos acá. Y lo que nosotros nos manejamos en el sistema internacional es el sistema métrico. Entonces esto lo vamos a activar. Y aquí sí podemos escoger qué tipo de unidades del sistema métrico queremos ocupar en el dibujo. Está milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Para que se den más o menos, se orienten, si nosotros escogemos milímetros, es que necesitamos una precisión mucho mayor de nuestros objetos. Por ejemplo, vamos a modelar partes de un reloj de muñequera. Entonces, obviamente necesitamos que las unidades sean lo más parecido a la realidad y con más precisión. Entonces, podríamos ocupar milímetros. Si vamos a modelar, por ejemplo, mobiliario, un escritorio, las unidades que nosotros podemos ocupar son centímetros. Si vamos a modelar espacios interiores o exteriores como una casa, como un dormitorio, como una cocina completamente, las unidades que a lo mejor más nos conviene son los metros, y kilómetros lo dejamos para hacer espacios sumamente grandes, un plano o algo de algo bastante grande. Entonces más o menos es la sugerencia para colocar cada una de estas unidades
Por el momento nos vamos a quedar con centímetros. Este vendría a ser el primer paso, activar el sistema métrico, ponerlo en centímetros. Y este es importante, también configurar este botón que dice System Unit Setup. Damos un clic y nos vamos a cerciorar que las unidades que nosotros escogemos aquí sean las mismas que escojamos acá. Si aquí dice centímetros, acá también que diga centímetros. Esto nos ayuda a las unidades que nosotros importamos objetos o exportamos objetos. Están calibradas las dos están en centímetros en este momento. Ok en el uno, ok en el otro. Ya, ese sería el primer paso a lo que uno abre un archivo nuevo. El siguiente, como recomendación, es guardar nuestro trabajo. Si es la primera vez que vamos a guardar, está en activo lo de salvar y salvar como. Las dos funcionan, la primera vez funcionan de la misma manera. Si le pongo salvar, me va a decir que le pongo una ubicación. Casi siempre, y de recomendación, le ponemos en el escritorio porque eso es un sitio de acceso rápido. Le vamos a poner como clase 1. La versión de 3D Max que nosotros podemos guardar se encuentra acá. Como yo tengo cargada la 2020, nos deja guardar hasta 3 versiones posteriores: 2019, 18, 17 y 2016. Ya no podríamos guardarlo porque nos deja solo 3 posteriores. Podríamos escoger cualquiera de las 3 y si no escogemos ninguna, pues se va a guardar en la versión 2020. Para que vean este archivo, otra persona debería tener obligatoriamente la versión 2020. O si no, si nosotros le guardamos en la 2017, pues sí es posible ver en la 2017, 18, 19 y 20. Esas son las ventajas de guardar en una versión posterior. Si quisiéramos guardarle en una versión 2014, no podríamos. Es decir, alguien que tenga 3D Max 2014 no podría abrir nuestro archivo. Entonces ahí sí deberíamos ir buscando a alguien que nos pueda pasar, que tenga 2017 y que pueda bajar las versiones. Es un trabajo más tedioso, pero son las limitaciones que nos da el programa. Entonces escogí el escritorio, la versión 2020, le puse como clase 1. Si le pongo salvar, estará en mi escritorio. Está aquí, clase 1. Y la próxima vez que yo quiera guardarle, pues le pongo salvar aquí. O las dos teclas control y S. Entonces salvarlo rápidamente, aplastamos control S y ya estará. Entonces cada vez que aplastamos el backup, que ya lo vimos antes, esta parte de aquí, pasará 5 minutos y desde cuando pusimos salvar, guardará una copia sucesivamente. Eso como inicio para configurar de entrada lo que es 3D Max. Vamos a ver cómo es el uso del mouse. Esto es sumamente importante y nos ayuda muchísimo a saber manejar el mouse en nuestro programa. Entonces voy a ocupar esta ventana de aquí. Para ampliar esta ventana podemos hacerlo de dos formas. Le doy un clic a esta ventana que me dice perspectiva y con la tecla Alt y la tecla W, entonces podemos pasar de las 4 ventanas, aquí están las 4, a una sola. Es decir, se amplía esta y se ocultan las demás. De esta manera, aplastando control V. O si no, de este botón acá, en la parte derecha inferior, aquí está un icono que nos permite hacer lo mismo. Como acceso rápido, Alt y W. Ya tenemos ampliada la ventana de la perspectiva. Entonces voy a indicarles de forma rápida el uso del mouse y de los botones del teclado para manejar nuestra perspectiva. Voy a construir una pequeña caja que nos va a servir de ejemplo. Ya, cuando nosotros queremos, por ejemplo, girar todo el entorno alrededor del objeto, nosotros aplastamos la tecla Alt, el botón del medio del mouse, y movemos el mouse. Aquí estamos haciendo un paneo alrededor de la figura. Fíjense que no estoy girando la figura, estoy girando todo. Es como si todo el universo estuviera girando. Si se fijan en el cubito de acá, eso nos está indicando que está girando todo el universo del
del programa, no solo la figura. Eso como primer paso. Queremos acercarnos a nuestra figura. Uno de los métodos es con la ruedita del mouse. Seleccionamos el objeto, la ruedita del mouse la acerca y lo aleja. Entonces nos permite trabajar en los detalles de nuestro objeto. Uno de los consejos también es que pueden hacer esto. Este es un zoom mucho más controlado. Esto se logra aplastando la tecla Alt-GR, que está a la derecha de la tecla de espacio. Aplastamos la tecla Alt-GR, la ruedita del mouse, y movemos el mouse hacia adelante y hacia atrás. Ese es un zoom mucho más controlado que si no aplastáramos. Miren, aquí no estoy aplastando y aplasto y hago esto. Entonces es un zoom mucho más detallado de lo que podemos hacer. Eso en cuanto a manejar el programa. Esto mismo podemos encontrarlo acá. Miren. Si nosotros queremos mover todo el universo del programa, de la interfaz, no estoy nuevamente moviendo solo el objeto, estoy moviendo todo. Activamos esta manita, esta que se muestra ahorita en el video, donde está el mouse, se convierte en una manita. Entonces eso se hace seleccionando el objeto, le damos clic, aplastamos la rueda del mouse y movemos el mouse. Ahí estamos moviendo todo el universo de la interfaz. Como les decía hace unos momentos, eso también lo tenemos acá. Supongamos que no tenemos un mouse, pues alguien está trabajando en una laptop y no tiene un mouse, nos sirven estos botones de aquí. Aquí está la manito, lo activamos y ahí está activa la mano y le estoy ocupando. Si nosotros queremos hacer zoom, activamos el botón de acá. Aquí podemos también hacer zoom creando un ventaneo, es decir, una esquina hacemos con el mouse y otra acá y nos hace este tipo de zoom, unos zoom más específicos. Aquí nos acerca o nos aleja como si estuviéramos caminando hacia la persona. Normalmente yo no me he acostumbrado a trabajar con estas herramientas, sino que con las que les indiqué. Aquí está para girar, porque es como un paso más que hay que primero activar estos botones y después ocuparlos cuando los tenemos generalmente ya listos en el mouse. Por eso es aconsejable siempre trabajar con un mouse en esta clase de programas de modelado 3D. Nos ahorra tiempo si nosotros queremos hacer mover la figura, o sea, queremos hacer zoom o queremos hacerle girar, pues es bastante rápido en comparación de activar acá. No está de más, ¿no? Hay personas que se van a acostumbrar a trabajar por aquí, pues, y los demás ocupando el mouse y las herramientas que están a la mano. Nuevamente al W, y aquí está nuestra caja y podemos ver cómo se visualiza desde los diferentes puntos de vista. Nuestra misma caja que está aquí en perspectiva, ahorita se está visualizando desde la parte frontal. Podemos verla desde la parte superior y desde la parte lateral. ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es cuál? Por dos cuestiones. Aquí nos dice front, entonces la vista de esta ventana es la vista frontal. Top, esta es la vista superior, y left, la vista izquierda. También otra de las formas que podemos darnos cuenta es por el cubo de vistas. Aquí nos dice front, top y left. Cada una de estas se puede cambiar, pero de entrada nos viene así predeterminadas. El color de esta figura ahorita es aleatorio. Si nosotros creáramos otra caja, nos va a arrojar otro color, porque viene así el programa configurado para que nos arroje colores aleatorios cada vez que nosotros vamos creando figuras. Eso en cuanto al uso del mouse. Vamos un poco ahora cómo ocupar estas ventanas de aquí. Estas ventanas vienen configuradas para trabajar de entrada 4. Y si nos ubicamos justo en este punto de la mitad, podemos mover las 4, el tamaño de cada uno, de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos hacer más grande a uno, más pequeña otra.
Si nos ponemos acá, podemos moverla en forma horizontal, o si no acá en forma vertical, y en la mitad podemos mover las 4 de una sola vez. ¿Cuál es el consejo? Pues será que nosotros, o yo, me acostumbré a trabajar únicamente en una vista, lo que hice hace un momento, al W. Casi siempre trabajo en la perspectiva y le voy ubicando las vistas como yo vaya necesitando, y la he dejado para trabajar en 4 ventanas únicamente cuando es necesario trabajar en algo específico. Entonces vamos viendo el método que más nos conviene. Desde la versión 2016 se encuentra activo esta parte de acá, esta ventana, que si nosotros le damos clic acá, a esta flechita superior, podemos configurar las ventanas rápidamente. Aquí, por ejemplo, escogimos dos columnas, 2 filas, 2 columnas. Entonces lo acomodo para que se nos muestre una grande perspectiva y 2 vistas adicionales. Podemos ir cambiando en cada una de ellas rápidamente con los iconos que se van creando. Si no queremos ya estas ventanas, ponemos clic derecho, que se borre y que se quede aquí. Aquí puedo generar múltiples tipos de ventanas y disposiciones. Puedo generar dos únicas ventanas. En la una se muestra la superior y en otra la frontal, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos de dibujar nuestro objeto. Eso en cuanto a la creación del número de ventanas. Ahora, esta perspectiva, este cubo de aquí se está mostrando con color y con sombras. Miren, aquí nos dice perspectiva, y que se muestre con el sombreado por defecto. Si no tuviera luces y sombras que viene por defecto acá, no podríamos distinguir las caras de este cubo. Entonces esto lo podemos cambiar dándole clic aquí justamente, y nos abre las múltiples opciones de visualización de nuestros objetos de la ventana. Podemos ir cambiando. Aquí podemos que nos muestre una vista alámbrica del objeto, un color plano. Aquí no hay sombras, entonces no podemos ver cada una de las caras a donde pertenece, porque todo es un solo color. Aquí que nos muestre sin líneas ocultas. Hay diferente tipo de presentaciones. Hay algunos bastante simpáticos, como este pastel. ¿Cuáles son las que más se ocupan? Esta de aquí, wireframe, que nos muestre la vista alámbrica. Esto también se le conoce así, es decir, nos quita todos los colores y nos deja observar la estructura en forma lineal. Y la otra, estas dos les recomiendo, la que dice Default Shading y Wireframe, porque en esta nos deja ver los detalles y aquí nos deja ver, en la otra nos quita todos los detalles que podemos tener de color o texturas que nos estorben, nos deja ver la base, cómo está construido el objeto, y en la otra obviamente están colores, luces y sombras. Podemos pasar rápidamente de una a la otra en este método, o si no, aplastando la tecla F3. En el teclado aplastamos F3 y podemos cambiar rápidamente la visualización de cada uno. Lo mismo funciona para las otras. Lo mismo funciona, aquí está como wireframe. Aquí le puse Default Shading o F3. Le doy primero un clic en la ventana y F3. Lo mismo acá, primero un clic y F3. Y obviamente acá también funciona de esa manera. Deben fijarse que si quieren trabajar en una u otra ventana, primero hay que darle un clic y se crea un recuadro amarillo que nos indica que esa ventana está activa. Entonces, si no le está un cuadro amarillo en la ventana, significa que no está activa y no pueden trabajar en las otras. Las visualizaciones vienen por defecto tal cual, es decir, frontal, superior, izquierda, pero también podemos cambiar. Le puedo decir que no sea la frontal, sino que me muestre otra perspectiva. Aquí me muestra una perspectiva ortogonal de la vista frontal.
Puedo configurar también qué tipo de visualización moviendo este cubo de vistas. Puedo dejarle en una vista que no sea ni izquierda ni posterior, sino que sea una combinación de las dos. Esto es algo personalizado, pero la sugerencia es que mantengamos tal cual como está aquí. Frontal, superior y lateral, y acá la perspectiva, entonces no vamos a tener problemas de confundirnos al rato de girar los objetos. Podemos dejarle en wireframe cada una de ellas, y cuando sea necesario pueden activar que tenga visualización de colores. Entonces eso también es otro del flujo de trabajo que normalmente ocupamos. Es importante también que se aprendan estas teclas, estas de aquí, especialmente la perspectiva. El menú de tecla rápida es la letra P, la superior, aquí es Top, entonces viene a ser la tecla T, la frontal F y la lateral izquierda L. Es decir, si en esta estoy en perspectiva y yo quiero cambiar a la vista superior, simplemente aplasto la tecla T del teclado y se me pone en la vista superior. Si quiero la frontal es la tecla F y la lateral la tecla L. Eso es casi indispensable que uno se aprenda para cambiar la visualización rápidamente. Y la perspectiva, recuerden que es la tecla P. Lo siguiente a aprender es a esto. A veces nos pasa que cuando creamos un objeto, la ubicación del objeto está alejado de la parte central de la pantalla, la cual se determina por esta matriz, esta cuadrícula que se encuentra aquí. Este es el punto central de toda la interfaz de visualización de los objetos. Yo puedo girar, voy a seguir viendo desde diferentes puntos de vista esta cuadrícula, y este es el punto 0, 0 de todo, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Mi objeto está lejos de la parte central. Si yo quiero hacer una visualización, le voy a poner más lejos todavía. Mi objeto estará por acá, mi punto central está aquí. Si yo le doy clic a esta casita que me lleva al punto central en perspectiva, me va a pasar esto. Aparentemente mi objeto se borró, y es algo que le pasa a los estudiantes frecuentemente. Lo dibujan lejos el objeto y no se dan cuenta que el punto central está acá, y mi perspectiva siempre me lleva acá cuando yo le doy clic. Entonces, si queremos nosotros ir rápidamente a la visualización de un objeto, entonces le damos clic aquí al objeto y aplastamos la tecla Z. Esto nos hace un zoom únicamente al objeto que estamos señalando. Miren, aquí es dándole clic a este icono de la casita, y aquí seleccioné mi objeto dándole clic y aplasto la tecla Z y me lleva hacia el objeto. Ahora voy a borrarlo. Para borrar ocupamos la tecla, en el teclado ponemos delete, entonces se nos borra los objetos que hayamos seleccionado, pero ya vamos a ver esas herramientas. Eso en cuanto al uso. Podemos girar nuestro interfaz dándole un clic sostenido a este cubo de vistas. A veces nos sirve y es una forma rápida de visualización, pero casi no es tan recomendable. Mejor lo giramos con los comandos que aprendimos hace un momento, y lo que sí sirve mucho es este icono para que nos regrese a la perspectiva del punto central. Eso sí nos sirve bastante. Ahora estoy en la ventana de la perspectiva, está con Default Shading, y cualquier objeto que yo lo empiece a elaborar me va a salir con estas características, y vamos a ver algunas herramientas ya propio del modelado. Vamos a utilizar esta de acá. Nos dirigimos hasta esta sección de herramientas dentro de primitivas estándar, que lo veremos ya luego, y aplastamos Box. Vamos a crear nuestra primera caja para ver sus características. Le damos un clic y arrastramos. Lo que primero hace es crear una área
rectangular de esta caja. Sigo moviendo el mouse, entonces la área sigue cambiando. Y cuando suelto, tengo que mover el mouse hacia arriba o hacia abajo para crear un sólido en 3D. Entonces si lo hago para arriba es una figura en positivo y acá una figura en negativo si me voy para abajo. Y cuando yo le dé clic se detendrá el crecimiento de la figura y ya tendrá mi primer sólido 3D, que es una caja, que es una primitiva estándar. Quiero que se fijen en esto. Cuando nosotros recién creamos nos sale estos iconos, este icono que nos dice que la orientación de X está para acá, la de Y está para acá y la de Z está para acá arriba, cada una en sus respectivas direcciones. Ahorita si quisiera no le puedo mover mi objeto porque simplemente está creado. Si yo le quiero mover, a veces les pasa esto, le doy un clic, quiero moverla y me está creando otro objeto. Dicen, ¿qué pasa? No puedo crear. Lo que pasa es que está activo las herramientas de creación de caja. Y una de las cosas de 3D Max es eso, que nosotros cuando ya ocupemos una herramienta, ya la usamos y debemos desactivar esa herramienta dándole clic en el mismo lugar o en cambio con la tecla escape. Entonces ya se desactivó la creación de cajas. Ahorita me quedé con dos. Si yo quiero seleccionar la una a la otra, pues le doy un clic sobre cada una de ellas. Y debo también cerciorarme de lo siguiente, que esté activo el icono de seleccionar y mover. Porque si esto no está activo, lo único que puedo hacer es seleccionar mi objeto, pero no lo puedo mover. Si este icono está activo, el gizmo, que se llama esta herramienta, se pone ya con estas flechitas de acá. Cambia esta flecha en Z en azul, en X en rojo y la orientación en Y se me pone en color verde. Esto significa que yo puedo moverla en cualquiera de las direcciones que yo elija. Cerciórense siempre en esto, que esté activo este icono de seleccionar y mover. Lo mismo acá. Les repito, si quieren borrar alguna de ellas, como va a ser el caso, selecciono uno y con el botón suprimir del teclado lo puedo borrar. Me quedo únicamente con mi caja, que es la que voy a hacer algunas acciones ya. Quiero moverla en X. Le doy un clic sostenido sobre la flecha de X. Y ahorita se está moviendo solo en esa dirección, ya sea en positivo en X o en negativo. Quiero moverla en Y, hago lo mismo. Y quiero moverla en Z, selecciono la flecha y hago lo mismo. ¿Qué pasa si quiero moverla en todas las direcciones? Si quiero moverla entre Z y X, es decir, quiero moverla que suba y vaya a la derecha o a la izquierda o que baje también, me ubico acá. En el cruce de las dos flechas se enciende un cuadradito amarillo entre los dos ejes que me indica que la figura se va a mover únicamente entre esos dos ejes, en el Y, en el Z y en el X, a excepción del Y. No se está moviendo hacia adelante o hacia atrás, sino solo en X y Z. Voy a escoger ahora entre Y y Z. Me cercioro que se active este cuadro entre los dos ejes y ahorita puedo mover entre Y y entre Z, a excepción de X que no puedo. Y si quiero mover en los tres ejes, me acerco un poco hasta cuando se prenda ese cuadradito que abarca los tres ejes. Se prende ahí y puedo mover ya en cualquier dirección, puedo subir, bajar o lo que sea a mi figura. Entonces esto nos ayuda mucho a desplazarnos los objetos de un lado a otro. Para que ya podamos ir ubicando nuestros objetos de aquí, podemos hacerle zoom, podemos girarlo, como ya lo aprendieron, o podemos podemos moverlo con la mano todo a la interfaz de visualización. Entonces ya va teniendo sentido. Aplastamos F3 para ver la composición de nuestra figura, ya sea en malla o ya sea con colores y sombras. Queremos borrarlo con la tecla delete, ponemos control Z, nuestra figura vuelve un paso atrás. Queremos copiar esta figura, vamos a aprender cómo se copian figuras en 3D Max.
Si nosotros aplastamos, tal vez probamos control C y control V, nos sale esto. Nos dice que si queremos clonar nuestra figura y nos da las siguientes características. Si queremos hacer una copia, una instancia, una referencia. Este método no es tan recomendado hacerle un control C, control V, porque los comandos interpreta que nosotros queremos crear una cámara de visualización, que es un proceso sumamente posterior a lo que estamos aprendiendo, entonces no es recomendable. Le ponemos cancelar, voy a poner control Z, me cercioro que aquí me diga perspectiva. Si ustedes le hicieron control C y control V, fíjense que aquí cambia también. Nos dice que se creó una cámara de visualización. Entonces es lo que no queremos. Le cancelamos y nos sigue apareciendo cámara. Le ponemos control Z hasta que nos diga perspectiva. Ojo con esto, puede pasarles. Si queremos copiar una figura, pues el proceso es el siguiente. Escogemos uno de los ejes, cualquiera de ellos. Voy a escoger el X. Aplastamos la tecla Shift y jalo ese eje hacia esta dirección o hacia acá. Suelto. Nos dice si queremos clonar nuestra figura. Queremos hacerlo como una copia, una instancia o una referencia. Y la cantidad de veces que queremos copiar. Aquí le voy a decir que es una copia. Instancia significa que nosotros, si nosotros hacemos una instancia, voy a explicarlo de la siguiente manera. Si nosotros hacemos una instancia, cuando modifiquemos este objeto de aquí, todas las copias que surgieron a raíz de él, todas las instancias también se cambiarán, solo cambiando el original. Pero si nosotros ponemos copiar, esta figura de aquí, la nueva, será independiente de la antigua. Así cambiemos la nueva, la otra no va a cambiar. Y referencias lo veremos más adelante. Simplemente aquí insertamos una figura idéntica que no se puede cambiar, ni mover, ni hacer otros. Nos queda únicamente como referencia. Entonces le vamos a utilizar por el momento solo la primera, copiar. La cantidad de copias que queremos es una. Le ponemos OK. Y aquí está, una copia idéntica del original. Y si queremos más copias, voy a hacer el mismo proceso, copia, y le voy a poner que nos copie 3 veces. Tenemos nuestras 3 copias con la original 4 y la misma distancia. La misma distancia que le sacamos una copia, las otras también repetirán el mismo proceso. Entonces, control Z me devuelve solo una y es la forma correcta de realizar copias. Podemos ocupar cualquiera de los ejes. Aquí le voy a decir que me saque solo una copia. Aquí está. Y cada objeto es independiente. Ponemos borrar. Y ese vendría a ser una de las primeras herramientas útiles para nuestro trabajo. Vamos por la siguiente herramienta que también es útil. Seleccionamos la figura. Fíjense que no estoy trabajando ni siquiera con posición de la figura ni con otras características. Ahorita estamos aprendiendo las herramientas nada más. Selecciono la figura, me fijo que el gizmo esté activo, estas 3 flechas sobre la figura, y cambio mi icono ya no solo de seleccionar y mover, sino que voy a cambiar el icono de seleccionar y rotar. Automáticamente cuando activo esta herramienta el gizmo también cambia. Ahora mi gizmo se hizo como en forma de átomo y cada una de estas líneas representa una dirección en la cual girará mi objeto. Por ejemplo, si quiero girarla en este sentido, le doy un clic sostenido y con el mouse le voy cambiando diferentes ángulos que pueda tomar. Por ejemplo, le giré hasta ahí. Si quiero volver a la posición original, control Z. Si hago esto, voy a escoger otro eje. Si primero le giro y otra vez le giro, al dar control Z, volverá un paso atrás. Si queremos lo original, otro control Z para volver al estado inicial. Y pueden ir probando cada uno de estos ejes, van viendo cómo gira en diferente sentido. Entonces tenemos a disposición 3 ejes de giro para ir alternando cada uno de los movimientos.
Y por último, lo que vamos a ver es escala. Cambiamos la herramienta que está al lado, seleccionar y escalar uniformemente, y el gizmo ha cambiado ahora en esta forma. Cada una de estas flechas nos indica diferente tipo de dirección para escalar. Podemos escalar únicamente en la dirección del eje Y, eje X, eje Z, y también podemos escalar de forma en par, por ejemplo Z y Y, X y Z, y de forma uniforme las tres. Pues nos ponemos el mouse en el medio de los tres ejes, se alumbra este triángulo, un clic sostenido y empieza a escalar de manera uniforme. Entonces podemos adecuar nuestra figura según nuestro requerimiento de tamaño. Es bastante simple el uso de la escala. Recuerden que escala uniforme es cuando los tres ejes trabajan en el mismo tiempo, y escala no uniforme cuando uno o dos trabajan al mismo tiempo. Eso es importante que lo conozcan. Volviendo un poco a seleccionar y mover, la tecla W, activamos en este momento seleccionar y mover, y aquí cuando nosotros movemos, quiero que se fijen en estos tres cajones numéricos que están abajo. Estas son las coordenadas de ubicación de este objeto, específicamente de este punto del gizmo. Este punto central del gizmo está reflejado numéricamente en estas coordenadas. Cuando se crea una figura, como una caja, aquí está únicamente selección. Este gizmo de selección no nos permite hacer nada, únicamente está seleccionada. Recuerden activar esto para mover este gizmo de aquí, y le giramos. Fíjense que casi siempre, el 99% de veces, nuestro gizmo se crea en la parte central inferior del objeto. Es decir, que el programa busca la parte central y el punto más bajo para crear el gizmo. Aquí la visualización nos engaña y parecería que está en la mitad. Si seguimos girando, parecería que está en la parte superior, pero la verdad es que se ubica en la parte inferior, en el punto central del objeto, y no está indicando la posición. Dice que está a 11.88 del eje X, es decir, del punto central se desplazó hacia acá. Voy a moverlo, voy a ponerlo por aquí, así. Le he movido en cada uno de los ejes. Nos dice que está a 32.47 del punto central, de aquí a acá 32, menos 19 en el eje de la Y, es decir, que está para abajo. Perdón, en el eje de la Y, pequeño fallo. Este es el eje de la Y, es decir, desde este punto hacia abajo está menos 19, y desde este punto hacia arriba está 12 centímetros, 12.17. Entonces, a lo que movemos, fíjense que estos tres cuadros van cambiando según la dirección de nuestro objeto. Si queremos ponerle que este punto central de gizmo se coloque aquí, justo en el 000, podemos seleccionar esta parte numérica, le ponemos 0, 0 y 0, y nuestro objeto se ubica en el punto central de todos los ejes. Ahí nos aseguramos que esté en el centro de toda la interfaz. Cuando ponemos el icono de la casita, miren, se centra automáticamente, y es uno de los consejos, siempre trabajar en la mitad de toda la interfaz. Nos va a permitir ubicarnos rápidamente si nos seguimos desplazando. Entonces, eso es otro de los consejos. Tratemos siempre de crearlo desde el punto central hacia cualquiera de los lados que escojamos. Voy a moverla nuevamente, ahora le voy a poner por acá abajo. Para no estar seleccionando todo esto, es decir, hacer esto y poner 0, hay una forma rápida, que es ubicarnos en estas flechitas. Estas flechas, si nosotros le damos un clic sostenido y movemos, se van moviendo, van cambiando los números en positivo o negativo.
Pero si nos ubicamos en estas flechitas y le damos clic derecho, esto se pone en 0. Aquí otro ejemplo, me ubico en estas flechas y cuando damos clic derecho y automáticamente se pone en 0. Esto funciona en 3D Max y nos ahorra muchísimo tiempo. No tenemos que estar seleccionando, escribiendo y aceptando, sino que simplemente nos ubicamos aquí, clic derecho y estos valores se ponen en 0. Eso en cuanto a la posición y desplazamiento del objeto. Podemos también darle clic derecho sobre este gizmo y aquí nos asoma la ventana de posición. Si cambiamos estos números, fíjense que nos está diciendo, voy a hacerle de nuevo, clic derecho, aquí está en 000, se refleja aquí, estos números reflejan de acá. Si nosotros movemos de acá, primero voy a moverla de aquí, dice que se ha movido 21.96 en X y los demás valores se han mantenido en 0, es decir, solo se movió en una dirección. Si le muevo de acá, ahora se movió, se mantuvo en el eje X, pero solo se movió en el eje Y y le muevo en Z. Podemos hacer esto. Mover de aquí es como mover de acá abajo. Voy a encerrarlo como ya les indiqué, clic derecho a cada una de las flechitas y nuevamente se puso en 0. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo acá? En este tipo de coordenadas, si yo muevo, fíjense que me dice que se desplazó 46 y aquí se puso nuevamente en 0. Le sigo moviendo, puedo aquí ponerle que se desplace 2 centímetros y enter. Se habrá desplazado 2 en coordenadas relativas, pero en absolutas se movió de aquí a acá en total 8. Si le digo que se me vaya en menos 8 al otro lado, de aquí a acá hasta el momento se habrá desplazado 40 y volvió en 0. Estos son coordenadas absolutas y estas coordenadas relativas. Es decir, cuánto queremos que se mueva desde la última posición. Menos 20. Entonces, desde el punto anterior acá se movió menos 20 y absolutos desde el 0 hacia acá está a 20 centímetros. Nuevamente voy a encerrarlo y voy a hacer lo mismo, pero ahora con rotar. Puedo rotar ahora numéricamente, escojo el eje y le digo que se rote solo con el movimiento del mouse a 48.1. Clic derecho en estas flechas se pone en 0 y lo que me ayuda mucho de aquí sí es ponerle de forma numérica. Digo que rote 45 grados en X. Roto 45 grados en Y, que rote 15 y en Z que rote 90. Entonces aquí están los valores que ha rotado mi objeto. Nuevamente, si queremos poner como estaba al inicio, todos estos valores en 0. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. También nos permite abrir, dándole clic derecho acá, la configuración de seleccionar y rotar. Y funciona como vimos en selección. Valores absolutos. Si de aquí le roto 10 grados más, habrá rotado en total 34 y este valor volvió a 0. Si quiero poner en la posición original, clic derecho y está en 0. Lo mismo para los otros ejes. Y por último, escala. Aquí está. En cambio, en escala nos da únicamente un valor. Dice que está al 100% nuestra figura, es decir, cuando la escala está aquí al 100 nos indica que está en tamaño original, tal cual está en el momento. Si queremos hacerle al 50%, es decir, reducirle a la mitad nuestra figura, en lugar de que diga 100 le ponemos 50 y nos está indicando que la figura está al 50% de su medida anterior. Si queremos volverle a su figura, a su tamaño original, le ponemos 100. Si le ponemos 0, no funciona. Desaparece nuestra figura. Entonces, pilas con eso. Debe ser 100 el tamaño original. Si queremos que nuestra figura mida el doble, le ponemos 200. Ahora del tamaño original está al doble. 100 para volver al original. Si queremos darle clic derecho aquí, funciona de la misma manera. Si queremos escalas no uniformes, le subimos solo en un lado. Aquí está diciendo que está al 168%
del tamaño original. Y el resto se mantuvo en 100. Le voy a poner nuevamente en 100. Y si queremos una escala uniforme, modificamos de aquí. Ahí dice que subió a 187. Le voy a poner control Z. Si quiero que sea el doble, le tengo que poner obviamente 200. Escala es mucho más fácil que los otros. Esto en cuanto a estos tres iconos, que aprender esto es sumamente importante, porque en base a eso podemos hacer muchísimas cosas en nuestros objetos. Una última consideración que deben tener, por si acaso cuando seleccionan un objeto y accidentalmente aplastan la tecla de espacio, lo que hace nuestro objeto es bloquearse, es decir, no permite modificaciones a posterior. A veces mientras el estudiante aprende suele aplastar eso, y fíjense que se activa esto que nos dice que está bloqueado el objeto a modificaciones. Entonces, si esto está en amarillo, significa que se está aplastado esta tecla. Debemos darle un clic aquí, o si no, con la tecla espacio volvemos a bloquearlo y desbloquearlo. Tener en cuenta eso. Los otros los veremos a medida que vayamos avanzando. Y eso en cuanto hasta el momento a la configuración de nuestro programa.